Buenos días, el día de hoy mis compañeras y quien le habla, Nicole Yasmín Pérez Salazar, le hablaremos sobre un tema muy interesante que son las referencias anatómicas de la vista posterior de todo el cuerpo humano. Espero le guste mucho. Nosotras somos alumnas de la Universidad San Martín de Porres de la Facultad de Obstetricia. Buenas tardes, profesor. Hoy voy a comenzar hablando sobre la vista posterior del cuello. Tenemos primero el hueso occipital. Este es un hueso impar del cráneo con articulaciones y suturas importantes a nivel craneal. Tiene forma trapezoidal y es cóncavo en su cara interna y convexo en su cara externa. Es un hueso muy importante en anatomía, ya que posee una gran apertura que es el agujero occipital, por donde se comunica el cráneo con el canal raquídeo. Continuamos con el occipucio. Este se ubica en la parte inferior del cráneo, especialmente en la zona inferior de la cara posterior de la cabeza. También se le conoce como protuberancia occipital externa, debido a que en ciertos pacientes esta zona puede estar más abultada que en otras. Eh, Hay algunos pacientes que nacen con síndrome de Edwards, que es la trisomía 18, o también el caso de la trisomía 9. Continuamos con la apófisis espinosa de las vértebras cervicales. Bueno, las apófisis espinosas son prominencias óseas o proyecciones que surgen de la parte posterior de las láminas de las vértebras. Protegen el canal medular que alberga la médula espinal, que es anterior, y a ambos lados se insertan potentes músculos del tronco. En el caso de las vértebras cervicales pueden ser bituberosas, es decir, que pueden presentar bifurcación. Y por último tenemos la séptima vértebra cervical. Esta es una vértebra de transición y tiene algunas características que la asemejan a una vértebra torácica. También se le llama prominente y se caracteriza por su larga apófisis espinosa, no bifurcada. Además, se diferencia de otras vértebras cervicales, ya que la arteria vertebral no pasa por el foramen transverso, solo en ocasiones pasa la vena vertebral. Bueno, profesor, continuando con el tema de referencias anatómicas, en mi caso voy a exponer sobre el tronco en la parte posterior. Mi nombre es Rosa Estefany Tello Suárez. Entonces, para iniciar, como podemos ver en este lado de la imagen, de la pantalla, tenemos a una persona en posición anatómica, ¿no? Este es en la parte anterior y aquí en la parte posterior. En mi caso voy a detallar sobre el tronco en la parte posterior y básicamente vamos a hablar de todo lo que es la columna, ¿no? Sus partes y qué lo conforman, sus funciones, etcétera. Para iniciar, la columna vertebral es la armadura del cuerpo, ya que lleva el peso de la cabeza y protege la médula espinal. Está compuesta por los cuerpos vertebrales y discos vertebrales. Más adelante vamos a ver eso. Su estabilidad, como podemos ver aquí en la imagen, nos permite ver cómo la columna está, digamos, diseñada de tal forma que nosotros podamos estar estables, ¿no? Y no tener ningún tipo de inestabilidad al momento de caminar, correr, saltar, etcétera, ¿no? De diferentes movimientos que hagamos. Se debe a que gracias a los ligamentos y músculos que se insertan en cada vértebra de la columna, conforman una unidad funcional. Y esto hace de que, como les digo, ¿no? Nos dé una buena estabilidad. Para continuar, vamos a ver las partes de la columna, cómo se dividen. La columna se divide en 5 partes. La primera parte, que son las primeras 7 vértebras, como vemos aquí, la conforma la columna cervical. Esta parte
nosotros la podemos ubicar, por ejemplo, en nuestro cuello, ¿no? Desde la base de la cabeza hasta, básicamente contando 7 vértebras, casi al filo de nuestros hombros, ¿no? Básicamente todo este segmento vendría a ser la columna cervical. Continuando, tenemos a la columna dorsal, que son 12 vértebras, los que lo conforman, ¿no? Luego tenemos el siguiente segmento que es la columna lumbar, que lo conforman 5 vértebras. Y por último tenemos a 2 segmentos que es el sacro y el coxis, que pues no, solamente se llaman así sacro y coxis, ¿no? Propiamente dichos. Ahora, para continuar, como podemos ver aquí en esta imagen, la columna tiene ciertas curvaturas que son normales. Por ejemplo, el primer segmento, esta curvatura se llama lordosis cervical, es una curvatura normal. En el segundo segmento es la cifosis torácica, esta curvatura de aquí, que es la más amplia. Luego tenemos otra vez la curvatura de lordosis lumbar, que es la parte de aquí. Y por último, cifosis de coxis, ¿no? Coxal. ¿Por qué? Porque abarca los dos huesos, ¿no? Tanto el sacro como el coxis. Entonces, como les decía, estas curvaturas son normales, permiten a la columna tener una buena estabilidad, ya que, por ejemplo, si nosotros nos sentamos o tenemos una mala postura, nos vamos a sentir incómodos, ya que la columna no está, digamos, acomodado, digamos, anatómicamente de tal forma de que no haya ninguna incomodidad, ¿no? Para continuar, como podemos ver aquí en esta imagen, la columna también está conformada por vértebras y cada segmento de la columna tiene diferentes tipos de vértebras, como podemos ver aquí. Las vértebras cervicales son un poco más delgadas en la parte del cuerpo. Las vértebras dorsales son un poco más amplias, ¿no? En la parte del cuerpo y la apófisis espinosa es un poco más alargada para que se puedan insertar, digamos, más músculos, ¿no? En la parte de las vértebras lumbares es diferente. Hay una diferencia entre las apófisis espinosa aquí, entre estas dos. Y bueno, aquí en el caso del sacro y el coxis son los mismos, ¿no? Ahora, para explicar a mayor detalle sobre las vértebras, en general, las vértebras tienen un segmento, ¿no? Definido, sus partes, mejor dicho. Esta parte de aquí, toda esta parte se llama el cuerpo vertebral. Y esta parte es muy importante ya que carga todo el peso de nuestro cuerpo, ¿no? Ya que sabemos de que cada vértebra está acomodada una encima de otra, entonces lo que va a hacer que se cargue todo el peso es en esta parte de este hueso, del hueso, ¿no? El cuerpo. Luego tenemos al arco vertebral. El arco vertebral está ubicado aquí, en esta parte que estoy señalando. Ese arco, em, perdón, en ese arco vertebral, al unirse con las otras vértebras, van a hacer un canal, ¿no? Un canal por donde va a pasar la médula. Y se va a encargar, pues, de proteger a la médula espinal, ¿no? Esa es la función que tiene ese arco. Luego tenemos, por ejemplo, aquí a los lados, en esta parte de aquí, es la apófisis transversal, tanto aquí como en el otro lado. En esta parte de aquí son las apófisis articulares, la parte de aquí. Luego, esta parte de aquí, la parte más abultada, es la apófisis espinosa. Y esta parte de las vértebras nosotros podemos palparlo fácilmente. Acá atrás, ¿no? Poniendo nuestra mano tal vez en nuestro cuello o en nuestra columna, ¿no? Se palpa fácilmente esa parte de la vértebra. Decir también que las vértebras, el hueso, tiene sus partes, ¿no? Pero también el hueso va en conjuntamente con los discos vertebrales.
Los discos vertebrales también tienen su parte, ¿no? Como podemos ver acá, el núcleo pulposo, los anillos, fibrosos, como podemos ver aquí, son varios anillos fibrosos. Em, Ahora, ¿cuál es la principal función de los discos vertebrales, intervertebrales? La principal función que cumplen, bueno, son dos. Una es de amortiguar cualquier movimiento, vibración, etcétera, que tengamos, ¿no? Como sabemos, entre vértebra y vértebra está un disco. Entonces, ese disco va a hacer de que, por ejemplo, nosotros al saltar, al correr, al cargar tal vez algo muy pesado, amortigue, ¿no? Sea un amortiguador. Otra de las funciones importantes que nos da los discos es la movilidad, ya que gracias a estos discos nosotros podemos movernos, ¿no? Lateralmente o a los costados, hacia adelante, arquear nuestra espalda o ¿no? Por ejemplo, un gran ejemplo de todo esto es ahora último que hubo los Juegos Olímpicos, por ejemplo, las gimnastas, y no solo las gimnastas, sino en general, ¿no? Como hemos visto, los deportistas tienen un gran rango de movimiento en todo su cuerpo y en gimnasia se ve muchísimo más este tipo de función que cumple pues la columna, ya que permite tener una gran flexibilidad siempre en cuando tengamos o mantengamos una rutina de ejercicio físico. El ejercicio físico sirve, digamos, de mucha ayuda para los discos, ya que va a permitir que nuestra columna tenga mayor movilidad, al igual que nuestros músculos, ¿no? Entonces eso va a permitir de que no tengamos molestias. Ahora, a nivel de las vértebras, cuando se unen una encima de otra, las apófisis articulares, estas de aquí, cuando se unen, cuando se juntan dos vértebras, digamos, forman las carillas articulares. En estas carillas articulares hay gran cantidad de receptores del dolor. Aquí, por ejemplo, ¿no? Cuando se unen, aquí en esta parte hay receptores del dolor a nivel de toda la columna, desde la parte cervical hasta la parte lumbar, porque en el coxis y en el sacro no. Entonces, en todo este segmento de la columna están esos receptores. Por eso es que comúnmente, por ejemplo, cuando nos sentamos en una mala posición o no estamos erguidos, etcétera, es que existe el dolor de espalda. Puede ser en la zona cervical, dorsal o lumbar. Comúnmente se escucha, ¿no? Ay, me duele aquí atrás, ¿no? En la parte digamos, en la parte posterior. Y algunas personas confunden tal vez ese dolor lumbar con el dolor de los riñones, ¿no? Entonces, es muy común el tener las llamadas lumbalgias, ¿no? Y ahora ya sabemos por qué. También otro tipo de complicación que hay a nivel de vértebra y vértebra es en los discos. Por ejemplo, es muy conocido las hernias discales, ¿no? Que se da por algún tipo de mal movimiento o mal ejercicio que hayamos hecho, ¿no? O tal vez patologías, ¿no? Entre otras malformaciones que hay. Pero aquí resaltar de que tanto la columna en la parte posterior como la caja torácica en la parte anterior, la parte del abdomen, la parte de la pelvis, porque la pelvis también lo conforman el sacro y el coxis, ¿no? Cumplen una importante función. En el caso de la columna con la caja torácica protegen a los órganos, que son el hígado, el corazón, los pulmones, en conjuntamente con las costillas, ¿no? El sostén también de los miembros superiores, como podemos ver aquí, el omóplato se une, pues, ¿no? A las costillas mediante los músculos, ligamentos y permiten tener movilidad de nuestras extremidades. Entonces, como podemos ver, la columna eh, es una importante estructura que al igual que los otros huesos de nuestro cuerpo, necesita de ejercicio, buena alimentación para poder tener esa movilidad.
y que podamos evitar algún tipo de molestia o de incomodidad, ¿no? Eso sería todo. Hoy me toca hablar sobre lo que es el miembro superior. El miembro superior se divide en partes, en lo que es el hombro, brazo, antebrazo y mano. El brazo es el que va a quedar entre lo que es el hombro y la articulación del codo. El antebrazo es el que va a quedar entre lo que es la articulación de la muñeca y la articulación del codo. Y la mano va a quedar en la parte distal de la articulación de la muñeca. Ahora, ¿cuáles son las funciones de este miembro superior? Los miembros superiores cumplen diversas funciones. Este suele ser muy móvil. También podemos agarrar objetos y manipularlos. También pues podemos distinguir cosas con estos, ya que pues ya sea la mano, antebrazo, brazo y hombro tienen diversos receptores que van a ser activados por estímulos, ya sea pues por haberse hincado con una aguja, haber vivido una quemadura o algo así. También este miembro superior puede situarse en diversas posiciones en el espacio. ¿Y cuáles son? Les hablaré sobre lo que es el acromion. El acromion es una apófisis de la escápula. ¿Qué es la escápula? Es un hueso grande, plano y de forma triangular, ¿ok? El acromion es una proyección anterolateral de la espina y se sitúa encima o superiormente a la articulación glenohumeral. Este acromion cuenta con lo que es una carilla distal. ¿Qué va a pasar con esta carilla? Va a ir articulado lo que es la clavícula por la articulación acromioclavicular y va a ser reforzado por los ligamentos acromioclaviculares. Hay que saber pues que la clavícula la podemos palpar fácilmente y tiene una suave forma de S. En el acromion se va a dar lo que es una inserción y un origen. ¿Ok? En este acromion se va a insertar una parte del músculo trapecio y también va a formar parte de los que dan origen al músculo deltoides del miembro superior. Hoy les hablaré sobre lo que es el olecranon. El olecranon es una prominencia ósea que va a ir ubicado en la parte proximal del hueso cúbito o también llamado ulna. Este olecranon cuenta con una cara anterolateral que va a ir articulado con lo que es la tróclea del húmero y también pues va a así formar parte de lo que es la articulación del codo. También este olecranon tiene una superficie en su parte posterior donde va a ir insertado lo que es el músculo tríceps braquial de lo que es el antebrazo. El olecranon tiene una superficie posterior muy palpable, ya que así vemos lo que es la punta del codo. El pliegue posterior de la muñeca. El pliegue posterior de la muñeca se encuentra entre lo que es el carpo de la mano, que lo conforman 8 huesos, y lo que es el cúbito y el radio, que juntos conformarán a lo que es la articulación de la muñeca. Nosotros contamos con lo que son 2 apófisis estiloioides, tanto radial como cubital. La apófisis estiloioide radial se encuentra en el extremo distal del radio, en la parte superolateral, con una forma de un rombo que se va a ir prolongando distalmente y así formando lo que es la apófisis estiloioides radial. Ahora, la apófisis estiloioides cubital pues se encuentra en el extremo distal, que es muy pequeño, del hueso cúbito, que está pues conformado por
la cabeza redondeada y lo que es la apófisis estiloioides cubital. Ahora les hablaré sobre lo que es la mano. La mano pues se divide en grupos que lo conforman los 8 huesos del carpo, los 5 metacarpianos y las 14 falanges, contadas generalmente, tanto las proximales como las mediales y como lo que tienen los 5 que son las falanges distales. Ahora, ¿qué articulaciones son las que forman los famosos nudillos? Les hablaré sobre lo que es la articulación metacarpofalángica, que está conformado pues por la parte distal de los metacarpianos y por la parte proximal de lo que son las falanges proximales de los dedos. Estas articulaciones están reforzadas pues por ligamentos, ya sea palmar, ¿no? Entonces, cada articulación está unida entre sí por ligamentos que se llaman ligamentos metacarpianos transversos, cosa que no tenemos en lo que es el pulgar, ya que este cuenta con una articulación de silla y montar que le permite mucha más movilidad. Ahora, esta articulación permite lo que es la flexión, extensión, la abducción, aducción y rotación. Buenos días, profesor. Yo soy la alumna Daniela Salazar y el día de hoy voy a explicar un poco acerca del miembro inferior. Vamos a empezar con lo que es la cresta ilíaca posterior, lo cual se encuentra ubicado en esta zona. Justo aquí. Todo en este borde es la cresta ilíaca posterior. Como pueden ver aquí, esta es la cresta ilíaca posterior, lo cual recibe este nombre ya que el borde superior de la ala del ilión, como pueden ver aquí, se extiende hasta el margen de la pelvis mayor, ¿no? La cresta ilíaca es palpable tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? En toda su extensión de forma generalmente convexa y levemente curva, o también puede ser sinuosa, ¿no? Con concavidad interna en el frente y también hacia afuera por detrás. También puede dejar en su interior una cavidad que a menudo o bueno, se le suele llamar también fosa ilíaca. Podemos también decir que la cresta ilíaca es más angosta hacia el centro que en los extremos y también aquí esta termina en la espina ilíaca anterior, superior y también la posterior. Seguimos con el surco interglúteo, ¿no? Que se encuentra aquí en la parte de atrás en la zona de los glúteos, que son así. Entonces se puede decir que estos son los que separan a ambos músculos glúteos, ¿no? Los músculos del glúteo. Bien, aquí puse una mejor imagen donde se puede ver el surco interglúteo, que también acá está señalado, es la división entre los dos músculos del glúteo, ¿no? Luego continuamos con lo que es el pliegue del glúteo, que también está en esta zona que se encuentra aquí, en estas zonas. Aquí podemos ver lo que es el pliegue del glúteo. Y bueno, en sí de por sí los glúteos constituyen a la región anatómica más caudal, ¿no? Del tronco posterior. Entonces, entre ambos glúteos se forma el pliegue interglúteo, como pueden ver aquí, entre ambos. Podemos ver aquí que en esta zona se forma lo que es el pliegue, como ya les expliqué, y también junto con el muslo se delimita el llamado del pliegue subglúteo. Entonces, como dije antes, este pliegue se genera entre ambos glúteos, ¿no? Que con lo siguiente que vamos a continuar es el isquión, lo cual esta va a ser un poco más sencilla de observarlo en los esqueletos que tenemos aquí presentes, que se encuentra justo por donde está la cresta ilíaca posterior. Aquí mismo se encuentra el isquión. Ahorita mismo voy a poner el nombre y puse lo que es el isquión, que se encuentra aquí. Bueno, se sabe de por sí que el isquión es un tipo de hueso plano y bueno, el hueso, y también llamado isquión, se encuentra en cada uno de los huesos situados que están en la pelvis, ¿no? Que también forman parte de cada coxal al poder juntarse con el ilion y el pubis. Es divisible en dos porciones, ¿no? El cuerpo y la rama del isquión.
Y también la tuberosidad isquiática, que se sabe de aquí, es el promontorio posterior inferior del isquion. Lo siguiente que vamos a explicar va a ser el hueco popliteo, o también llamado fósea poplitea. Aquí en el ser humano es una depresión más o menos romboideal, según el eje mayor vertical, ¿no? Y aquella se encuentra localizada en la región entre el muslo, aquí pueden ver el muslo, y acá está la pierna, ¿no? Que corresponde delante con la rodilla. Bueno, también se le conoce también como otros nombres, pueden ser el corvejón, la corva, o también se le dice el sobaco de la pierna, ¿no? Lo siguiente que vamos a ver va a ser el tendón de Aquiles, que se encuentra justo en la pantorrilla, ¿no? En la parte posterior de la pantorrilla. Entonces, se le conoce como que es un cordón muy fuerte y fibroso, lo cual conecta los músculos de la parte posterior de la pantorrilla, como le dije, con el hueso del talón, ¿no? Entonces, si este hueso, o sea, si este músculo o ese tendón llega a estirarse, por así, demasiado, puede llegar a romperse o a desgarrarse, ¿no? Y la ruptura de este tendón es una lesión que afecta no solamente al tendón, sino a la parte trasera también de la pantorrilla, ¿no? Algo también importante de esto es que este tendón eh, nos permite a nosotros que nosotros podamos mover el pie, ¿no? Y es esencial para caminar y correr y saltar, ya que si esto se desgarra no vamos a poder realizar este tipo de actividades. Y como dije antes, es el tendón más fuerte y más grande del cuerpo, lo que le permite soportar la tensión causada por el movimiento y también soportar el peso del resto del cuerpo, ¿no? A pesar de esta fuerza, las altas tensiones constantes que soporta y su limitado suministro de sangre significa que puede sufrir varias lesiones y también afecciones, ¿no? Lo siguiente que vamos a ver va a ser el talón, el que se encuentra aquí debajo del tendón, el talón, lo que está debajo del tendón de Aquiles, y se encuentra en la parte trasera del pie, ¿no? También en el extremo inferior de la pierna, debajo de la pantorrilla. El tipo de hueso que forma el talón es el calcáneo, ¿no? Tiene una forma geométrica bastante irregular y en general se puede asemejar a un prisma cuadrangular tumbado, ¿no? Este posee, por tanto, 6 caras, de ellas la superior articular con el astragalo y la anterior con el cuboides, ¿no? Otra cosa más que podemos decir de este tipo de hueso es que este hueso se puede, normalmente se compara con lo que es un huevo cocido, ¿no? Ya que este posee o tiene una fina capa de hueso cortical que rodea a un interior compuesto por hueso esponjoso, ¿no? El objetivo de esta discomposición es repartir las cargas que se producen con contacto con el suelo, ¿no? El arco longitudinal interno se sabe que es el más largo y alto, mientras que el arco externo tiene una longitud y altura menor a las del arco interno, ¿no? Acá vamos a observar, la única diferencia es que el arco interno se encuentra un poco más arriba, como en estas zonas así como que, o sea, como que arqueadito, todo esto, y el arco externo está más abajo que el interno, ¿no? Todo esto. Se sabe que la porción interna está compuesta por huesos como el calcáneo, astragalo, cuneiformes y también los 3 metatarsianos internos. En cambio, lo que viene a ser la porción externa o el arco longitudinal externo está compuesto también por el calcáneo, cuboides y metatarsios externos. Lo siguiente que vamos a ver va a ser el arco anterior, lo cual pueden ver como que arco de color rojo. Todo esto es el arco anterior. Lo estamos viendo de frente, ¿no? Entonces también se tiene otro nombre que también se le puede llamar transverso y tiene como puntos de apoyo, puede ser las cabezas del primer y quinto metatarsio, con lo cual estas cabezas, las cabezas de los otros 3 metatarsios normalmente no tienen contacto con el suelo, ¿no? También lo que pueden ver en resultado de los círculos verdes son cada uno de los metatarsios, ¿no? Y como pueden ver, la segunda cabeza es la más elevada, el metatarso, ¿no? Como la clave de bóveda, es decir, el punto clave de la misma, ¿no?
Muscularmente, el haz transverso del aductor del dedo gordo posee una serie de cuerdas parciales y totales entre la cabeza de los metatarsios que dan soporte a esta estructura, y este músculo es un poco potente, ¿no? Y también fácil de forzar. Y por lo tanto, también de sufrir diferentes tipos de lesiones, ¿no? Accidentes que pueden ocurrir en este tipo de arco anterior.